Bueno, está bien, pero yo les invito a que vean lo que han escrito sus propios líderes. Vamos a ir de Berea hacia atrás y en este caso, en este punto de la sucesión, no vamos a poder llegar a Chávez Herrera porque Chávez Herrera termina su relato en el autobautismo de Aarón. Bueno, entonces empezamos con Berea. Vamos a ver cuál es la historia oficial final. En la página 142 te leo. La despedida. Días antes del desenlace, el hermano Aarón, a pesar de su gravedad, observó una relativa mejoría. Su rostro dibujaba una leve sonrisa que reflejaba la paz que emergía de su alma. Confinado aún en su lecho, sentía un extraño vigor. Comentó escuetamente a las hermanas que estaban presentes: la iglesia, la esposa de Cristo. Esto te lo voy a poner en pantalla porque son las palabras de un moribundo que seguramente toda la iglesia LLDM que escuchan estos videos se van a conmover porque es el libro oficial, son las palabras del primer apóstol de la restauración, muy respetable para ellos, y es importante que aquí, es tan respetable esta cuestión, porque trata de un moribundo, de un insigne personaje para ellos, pero precisamente por eso el engaño es más escandaloso, más vil, más bajo. Y lo siento por mostrarte la verdad, pero esta es la verdad de tu propia cúpula. Comentó escuetamente a las hermanas que estaban presentes: la iglesia, la iglesia, la esposa de Cristo. Te lo ponen entre puntos suspensivos como denotando lo trágico del momento y de la frase, ¿no? Imagínate tú a Aarón Joaquín en el lecho de muerte. La iglesia, la iglesia, la esposa de Cristo. Las hermanas no insistían sobre el particular, dado el crítico y expectante momento. Pidió su Biblia, no la abrió, pero la apretó entre sus manos. Daba la impresión que pediría lo acercaran al balcón para ver a los hermanos que velaban por su salud. Ese día el apóstol de Jesucristo proyectaba la fuerza de su misión. Con actitud sencilla y solemne, los hermanos le importaban más que su propia salud. Solicitó la presencia del único hijo que le faltaba ver, el hermano Samuel, quien estaba como encargado en la iglesia de Tepic. Le comunicaron que su padre lo requería, la noticia lo predispuso. Quiso hacer más cortos los kilómetros hacia Guadalajara, deseaba con vehemencia llegar rápidamente y encontrarlo con vida. Le apremiaba a compartir con él sus recuerdos, los momentos cálidos como hijo y creyente, todas las reminiscencias de niño, de adolescente, de hombre se agolparon en su mente. Las repasó una a una, las compartió emocionado consigo mismo. Sus lágrimas nublaron sus ojos durante largos tramos de la carretera. Se repuso confiado en la esperanza, la paz que ofrece Dios. Llegó apresuradamente. Sus ojos inquietos examinaron la figura de su padre con singular nerviosismo. Lo encontró tranquilo, su cabello un poco en desorden. Daba a su rostro un aspecto distinto. Al ver a su hijo, el siervo de Dios pareció recuperarse.
Pasaron algunos instantes, no articuló palabra alguna. El siervo del Señor observó a su joven hijo con infinita ternura. Levantó su mano y la puso sobre el hombro de su hijo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ambos lloraron intensamente. Atención, fíjate la frase siguiente. Eran padre e hijo, el más puro sentimiento familiar. Se abrazaron. Fíjate la expresión. El apóstol Aarón nunca supo la inmensa tarea que Dios, en su secreto, tenía reservada para el apóstol Samuel Joaquín. De haberlo sabido antes, si hubiesen quizá repartido el difícil trabajo. Sin embargo, la misión de cada uno solo la sabía Dios, como también el momento de la manifestación apostólica del siervo de Dios Samuel Joaquín Flores y el inicio de su ministerio. Sin hablar más, el siervo de Dios, el apóstol Aarón Joaquín, con una profunda emoción le entregó un gran tesoro, su Biblia. Bueno, yo quiero que notes el encuentro impactante de padre e hijo, entre padre e hijo, pero lo que dice el autor, el apóstol Aarón nunca supo la inmensa tarea que Dios en su secreto, fíjate cómo te lo pone como algo secreto, y aquí lo voy a revelar, más bien lo voy a subrayar, la palabra secreto, o sea, no lo sabía Aarón, no lo sabía, si no lo sabía Aarón, pues menos lo sabía Samuel, porque era un secreto en Dios. El ministerio o el apostolado de Samuel tenía reservada para el apóstol Samuel Joaquín. Ahora dice, de haberlo sabido antes, si hubiesen quizá repartido el difícil trabajo, es decir, tú eres apóstol, yo también, pero como no lo sabía ni el uno ni el otro, la misión de cada uno solo la sabía Dios, como también el momento de la manifestación apostólica del siervo de Dios Samuel Joaquín Flores, y el inicio de su ministerio, por supuesto, se refiere al ministerio apostólico, ¿no? Porque pastor ya era. Bueno, lamento decepcionarte, hermano de la luz del mundo, pero te han engañado. Te han engañado entre palabras y relatos floridos, que por supuesto estamos hablando del deceso de un papá, de la despedida de un papá, y pues hay que hablar con respeto en esa parte. Pero te han engañado. Mira lo que escribía René Rentería, y por supuesto que este libro de Berea que te acabo de leer salió de este, y este a su vez salió de Chávez Herrera. Pero vamos a la primera frase en la página 276. Bueno, antes de la página 276, en el índice de este libro, en la página 12, ya lo he mostrado en otras ocasiones, pero lo vuelvo a mostrar. Página 12 del libro de René Rentería, La Luz del Mundo. Iglesia La Luz del Mundo AR, primera edición, 5,000 ejemplares, agosto del 97, ahí está el ICBN. En el índice te pone el final de una vida y luego la sucesión. Pero claro, ahora Montemayor y todos los de La Luz del Mundo dicen que no hay sucesión, no hay mediación de hombres, no es como en la Iglesia Católica, que allá los hombres escogen, los hombres designan. Aquí es Dios, que no es sucesión, sino es la elección, etcétera, etcétera. Pero dijo el Señor, de tu propia boca te juzgo.
página 276. La sucesión. Días antes del desenlace, una mañana el hermano Aarón, a pesar de su gravedad, observó una relativa mejoría. Su rostro estaba iluminado, una leve sonrisa dibujaba la síntesis de paz que se ejercía en su alma. Reducido en su lecho, tenía un extraño vigor. Fíjate que es idéntico a lo que dice Berea, porque de aquí lo tomaron. Comentó escuetamente a las hermanas que estaban presentes. Pon atención a la frase. La iglesia, 3 puntos. La iglesia, la esposa de Cristo. ¿Podrá dirigir mi hijo Samuel? ¿Podrá dirigir? Qué pena, ¿eh? Qué pena que en Berea te hayan engañado, porque ya la redacción de Berea es para ocultar la sucesión. Estamos en un tiempo moderno donde ya aceptaron a Samuel a regañadientes, aunque hubo disidencia y ahora ya es apóstol y ahora hay que enseñar que su papá no le dejó nada, que no fue sucesión. Yo te invito a que busques en el índice del nuevo libro y ya no vas a encontrar que el capítulo se llama La sucesión. ¿Por qué? Porque no conviene a sus intereses, porque no conviene a sus nuevas doctrinas. Y ahí te va otra vez la frase cortada. La iglesia, la esposa de Cristo. Ya no te habla de ¿podrá dirigir mi hijo Samuel? Sino la iglesia, la esposa de Cristo. Las hermanas no insistían sobre el particular. Esto ya es Berea, historia moderna. Sí, la sucesión familiar, exactamente, es una sucesión familiar. Vamos a la historia, René Rentería. La iglesia, la esposa de Cristo, ¿podrá dirigir mi hijo Samuel? Pues no, que nunca supo, pues, el apóstol. No, que eran ministerios diferentes. No, que era un secreto de Dios. No, que cada uno tenía su destino. Y si lo hubieran sabido, se hubieran repartido el apostolado. Mienten. Yo los acuso de mentirosos con las pruebas en las manos. La iglesia, la esposa de Cristo, ¿podrá dirigir mi hijo Samuel? ¿Podrá dirigir? Esta es la realidad. Escucharon claramente esas palabras, sin embargo no comprendieron el sentido de su trascendencia. Tampoco era prudente insistirle sobre el particular, dado el crítico y expectante momento. Pidió su Biblia, no la abrió. ¿Notas que la redacción es idéntica? Pero quitan lo que no conviene a sus intereses y ponen lo que ellos quieren. Pero la apretó entre sus manos, dice. Daba la impresión que pediría lo acercaran al balcón para ver a los hermanos que velaban por su salud. Ese día estaba con esa compleja individualidad que proyectaba la fuerza de su investidura, con esa actitud sencilla, solemne, imponente. Solicitó con particular interés la presencia del hermano Samuel. Su hijo le urgía. A ver, déjenme ver si puedo quitar los mensajes. Dice, el hermano Samuel estaba encargado en Tepic, atendiendo algunos asuntos. Con propiedad le comunicaron que su padre lo requería, sin embargo la noticia lo predispuso. Pensó lo peor. ¿Cuánta velocidad le aplicó a la camioneta para hacer más cortos los kilómetros hacia Guadalajara? Él conduciendo quería volar, deseaba con vehemencia encontrarlo con vida.
Le urgía decirle muchas cosas, disfrutar con él en un suspiro todos esos gratos recuerdos, los momentos cálidos, como su hijo y como creyente. Sus reminiscencias de niño, de adolescente, de hombre se agolparon en su mente, las repasó una y otra vez. Las compartió emocionadamente consigo mismo, sus lágrimas nublaron muchos tramos de la carretera, se repuso, confió en Dios. Todo esto ya lo quitaron de Berea, mira el encuentro que tiene con él. Y esto es un crimen, esto es para engañar a la gente. En una desusada atmósfera, el desmejorado enfermo al ver a su hijo pareció recuperarse de repente como si su presencia fuera el catalizador de su preocupación. Pasaron algunos instantes, no articuló palabra alguna. El siervo del Señor observó a su joven hijo, apenas 27 años. Lo vio con infinita ternura, se quedaron solos. Empezó a hablar, pausada, pero firmemente. René Rentería te va a decir ahora las palabras del apóstol de la restauración, algo muy respetable porque es el apóstol, pues. Muy respetable para que te lo hayan quitado en el libro nuevo ya maquillado de Berea. O mintió el apóstol o mienten estos mentirosos que hicieron el nuevo libro. Hijo, tuve una hermosa visión. Claro que esta visión ya no la vas a encontrar en el libro de Berea. Dios habló conmigo, me dijo, Aarón, tu tiempo es cumplido, es hora de reunirte con los santos. Yo le dije, Señor, ¿y tu pueblo, qué será de este enorme pueblo del que soy responsable? ¿Quién lo conducirá hasta ti? Y él respondió, no temas, que yo ya lo he escogido. Pues no que no sabía el apóstol, pues. No que no sabía nada, no que era un secreto en Dios, y que si lo hubiera sabido le hubiera repartido el apostolado desde antes. Es que en los tiempos de René Rentería querían legitimar a Samuel, pero fue muy torpe la forma, porque claramente es una sucesión, es una dinastía. Después se inventaron la doctrina de la elección sin mediación de hombres, y se vieron obligados a falsear las palabras mismas del apóstol, de su apóstol de la disque restauración. Aquí Dios ya le está diciendo a él, no temas, que yo ya lo he escogido, en él cumpliré mi promesa, como lo hice contigo. Y esta será la prueba de que lo he enviado, yo estaré con él. ¿Quién es, Señor? Pregunté. El hermano Aarón. En el clímax de la emoción, ahogó sus palabras en un llanto incontenible hasta ser ininteligibles. En desesperada angustia quería controlarse para transmitirle claramente la visión singular. El hermano Samuel bajó su cabeza y la puso en el regazo de su padre. Temblaba, presentía algo divino. Intuía el momento celestial. Las manos de su padre buscaron su rostro y lo apretó contra sí mismo. El momento fue intenso, cálido. No, si le sobraba verbo a este René Rentería, no. Hubo un breve silencio. El hermano Aarón, recuperado un poco del emotivo instante, sin apartar las manos de la cabeza de su hijo, fíjate cómo le impone las manos, y le continuó diciendo, y Dios me dijo, yo lo manifestaré a mi pueblo. Yo quiero que veas esta parte, porque uno de los ministros de la cúpula, en un video que ahorita te voy a mostrar, no sé si de forma muy torpe,
retoma esta parte de la visión que omitieron en el libro de Berea. O sea, es decir, él cita a René Rentería, un libro ya obsoleto para ellos, y no es que sea torpe, yo creo que ellos dicen, estos ni cuenta se van a dar, todos nos creen. Y curiosamente, recita estas palabras, supuestamente que es una visión del apóstol de la restauración que estaba agonizando, pero que ahora ya no la aceptan. Yo lo manifestaré a mi pueblo y declararé mi decisión en los ancianos, en los jóvenes y en los niños. Y ellos dirán que es mi siervo, porque yo lo he escogido. Esto es una clara contradicción de que el apóstol no sabía nada, ni Samuel tampoco. Increíble, ¿no? Ya me hizo llorar, dice. Bueno, es que está impactante. El hermano Samuel se estremeció y en el impacto dos sentimientos angustiaron su alma. La profunda y dolorosa ausencia de su padre y sintió la nueva responsabilidad, tremenda, gigantesca, enorme, colosal. Ahí le están dando el hueso, pues, ahí le están pasando el apostolado, supuestamente por una visión, pero en la Biblia no vas a encontrar que Pedro se estaba muriendo y le dijo a su hijito lindo, dice Dios que ahora sigues tú, ahí te dejo todo, te dejo mi Biblia, porque en la Biblia nunca hubo una sucesión de apóstoles y tampoco un solo apóstol en función. Es un cuento chino lo de los Joaquines. El hermano Samuel se ahogó en llanto y en un profundo abrazo se volcó toda la intensidad del momento. Y al estrecharse era como si el apóstol le entregara su corazón, o sea, cuando lo abrazó, aquel le entrega su corazón, su fuerza, su vida misma. El hermano Samuel, receptivo, entendió el impulso. Era el anuncio de su elección y a la vez la despedida de su padre. ¿Cuándo se da cuenta Samuel que es apóstol? Cuando su papi se lo dice, cuando lo abraza. Está increíble el engaño, hermanos, increíble. Con dificultad el siervo del Señor levantó su mano y la puso sobre el hombro de su hijo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ambos lloraron intensamente. Luego, con enorme confianza, su gran fe le dijo, no temas, hijo, Dios será en ti. Esfuérzate y sé valiente. Me da mucha pena leer esto porque esta mentira baja de decir, no, su papá no supo nada, ni el otro no le dio nada, sino que lo supo desde Veracruz, allá, era una visión cuando se le dijo que tú eras ese ángel, y después del velorio, después del funeral ahí, cuando uno dijo, no se ha apagado la lámpara, ahí fue cuando se le confirma el apostolado, pero su papá no le dio nada. Mienten. De su propia boca los juzgamos. Sin hablar más, el siervo del Señor, con una profunda emoción, le entregó un gran tesoro, su Biblia, la espada de sus grandes batallas, el objeto de sus triunfos. A partir de ese momento era suya. El hermano Samuel la recibió reverentemente y la apretó contra su pecho. Es más verosímil, es más creíble este relato que el que te pintan ahora en Berea, ¿no? Encerraba el universo de su fe y esperanza del apóstol que la había hecho propia en el tiempo de su vida. Inesperadamente su espíritu se replegó sobre sí mismo, lleno de asombro, de inquietud. Luego, la calma, la admirable paz como respuesta al impacto de ese momento indescriptible.
En el hermano Samuel, la realidad de ese instante penetró hasta lo más profundo de su alma. Su fe y su esperanza se acrecentaron como nunca. Su joven vida asomaba a ese océano del mundo apostólico para vivir un nuevo ciclo de existencia, en el ciclo de la evangelización contemporánea. Y esta es una parte muy ridícula donde él se va transformando en apóstol por ese abrazo, por esa Biblia, poco a poquito. Se iniciaba la transformación de la vocación de su espíritu. Ese momento era la adecuación de sí mismo al nuevo impulso divino, lenta y pausadamente. Permaneció quieto. Se dibujó en su espíritu el perfil de la forma de su investidura, el fondo de su autoridad. Noten cómo él va entendiendo, bueno, ya me abrazó, ya me besó, me dijo que una visión, que yo soy, me dio su Biblia. Oiga, estoy sintiendo que me estoy convirtiendo en apóstol. Está pasando una metamorfosis en mí increíble. Y aquí estoy convirtiéndome en apóstol despacito. Estaba en el umbral de su destino para siempre. Desde siempre. Se abría ante él ese colosal mundo que lo esperaba, amplio y reiterativo. Presencia y sustancia, existencia y vigencia. Estos son verbos masones, estos son verbos rosacruces. René Rentería le pagaron una buena lana por hacer una novela, ¿no? Y la metamorfosis irreversible se adueñó de él mismo. Su juventud se perdió en el pasado para adquirir el rictus de la madurez del presente. Es decir, que el amigo madura en un minuto madura, ¿no? Tenía 27 años y se estaba transformando en apóstol. Su juventud se pierde y ahí adquiere el rictus de la madurez. Bueno, esto no es un apóstol, hermanos. Esto es un verbo novelesco que, claro, en el 97 servía para legitimar a Samuel. Todo esto lo quitaron de la versión de Berea. Ese presente que lo reclamaba para ser depositario de la fe y la esperanza que corresponden a los elegidos. En ese momento, eso fue todo, dicen los españoles. Pues ya está, dicen los españoles, ya está, ya es apóstol, pues ya se convirtió en apóstol. Eso fue todo. Todo fue en ese... ¡Wow! Dice el hermano ese. Sí, esto es increíble, ¿no? Todo fue en ese momento. Todo. Bueno, si tu fe está basado en esto, pues ten misericordia de ti mismo, porque esto lo han dicho tus líderes y luego te lo ocultaron. Sí, qué retórica. No, estaba pesado. Este hombre estaba pesado. No sé si vive todavía René Rentería, pero me gustaría hacerle una entrevista. El siervo del Señor ya no habló más. El crucial instante lo dejó exhausto. Cerró sus ojos. Quería descansar. El hermano Samuel abandonó la habitación. Era portador de un gran secreto. Mira, en Berea te dice, ese secreto solo lo conocía Dios. Ah, no, aquí Sammy ya es apóstol, ya se convirtió, pero no le dice a nadie. Pero claro que las hermanas se dieron cuenta, ¿no? Trascendente e intransferible. Esto de intransferible es una mentira porque después él se lo pasó a Nazón. Se refugió en el cuarto inmediato, cerró la puerta y se arrodilló apretando su Biblia entre sus manos. Su corazón latía con violencia, pero también con una emoción infinita. Cuán incapaz se sentía para acometer la nueva responsabilidad. Cuán pequeño para suplir la estatura del apóstol. Solo la promesa de Dios era su esperanza.
Así postrado en un gesto de ruego, abrió sus ojos y con infinita humildad se entregó a Dios, completamente, íntegramente, totalmente. Después de la noticia, el elegido se contactó con Dios. Sí, pues el elegido por su padre, ¿no? No, pues ya está. Eso fue todo, ya está. Diría la hermana Felisa, pues ya está. Con el Dios de su padre. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Eran deslices de humildad, por supuesto, ¿no? Permaneció en ese diálogo. Reconoció que era la voluntad de Dios. Y ahí le vamos a parar aquí con René Rentería para volver a la historia oficial. Y cómo con una tijera te ocultaron la sucesión y la gente de la luz del mundo, muy devotos a su nuevo apóstol, y que no por hombres ni de hombres, y se burlan de la sucesión apostólica de la Iglesia Católica con sus 264 papas. La verdad es que los Joaquines se han pasado el hueso religioso, y por más solemne que te lo quieran poner, es una sucesión, es una todo queda en familia, pues, en pocas palabras, ¿no? Fíjese bien, todo eso que te leí, te lo quitaron la iglesia, la esposa de Cristo, la parte donde dice, mi hijo Samuel podrá dirigir, ya no te lo ponen. Llega, pero ya no le transfiere el apostolado. Y puse en rojo la mentira de Berea. Eran padre e hijo, el más puro sentimiento familiar, se abrazaron. El apóstol Aarón nunca supo la inmensa tarea que Dios en su secreto. Fíjese, hermanos, ya poner a Dios, poner a visiones de Dios y que Dios me dijo y que siempre no. Ahora dice mi mamá que siempre no. Esto es mentir, esto es engañar, esto es muy bajo. El apóstol Aarón nunca supo la inmensa tarea que Dios en su secreto tenía reservada para el apóstol Samuel. De haberlo sabido antes, se hubiesen quizá repartido el difícil trabajo. Sin embargo, la misión de cada uno solo la sabía Dios, como también el momento de la manifestación apostólica del siervo de Dios, Samuel Joaquín Flores, y el inicio de su ministerio. O sea que, según Berea, ya dice el deceso, Aarón se muere sin saber quién es el apóstol, sin saber que Dios le iba a manifestar en el siguiente culto. Aarón se muere, él no sabe nada, él terminó su carrera, porque en la nueva doctrina tiene que ser Jesucristo directamente. El que le debió haber hablado a Aarón, a Samuel, se debió haber aparecido como a Pablo para decirse apóstol. Pero entonces arrancaron la hoja de René Rentería. Pero lo peor de todo es que Dios me habló, Dios me dijo, y aquí, no, Dios lo tenía en secreto, esta gente miente en el nombre de Dios. Debes de abrir los ojos, hermano y amigo que me escuchas. Debes de entender que te han engañado. Debes de entender que estás enfrente de una farsa, de una historieta. Aquí subrayé varias partes. Ya te habla de la manifestación apostólica, que su papá no le dio nada, sino que la lámpara de Israel es otra nueva historieta, que seguro que sí pasó algo así, porque no pueden estar diciendo algo que la iglesia miró, pero es que todo lo adecuaron, ¿no? Al decir que su papá no había hablado con él. Página 146, los hermanos levantaron
su mano en señal de apoyo al hermano Samuel como confirmación de la manifestación divina que la iglesia sintió sobre la elección de un auténtico siervo de Dios. Ahora se encontraba ante la confirmación divina de su elección, ante su ministerio, ante la iglesia que le reconocía. Sí, pues yo también puedo decir, soy Tarzán o soy Hitler, ¿no? El asunto es de que si un grupo me la cree, pues yo voy a ser Hitler para ellos. Ante la iglesia que le reconocía en su corazón como auténtico apóstol de Jesucristo. No hubo duda ni incredulidad, el reconocimiento colectivo fue la obra de Dios. Bueno, este no es un apostolado, esta es una sucesión de una iglesia desamparada que necesita un líder. No confunda usted las papas con los camotes. El hermano Samuel sintió el sello de Dios en el corazón de la iglesia. Su universo espiritual se encerraba en la obediencia al mandato de Dios, que tiempo atrás le había revelado su llamamiento en Veracruz. Aquí hay una gran contradicción, porque según ya le habían revelado su llamamiento en Veracruz, cuando una página, 2 páginas anteriores, compárese con la página 143, acaban de decir que él no sabía ni papa de su llamamiento, ni Aarón lo sabía, ni él lo sabía, pero aquí, 2 páginas adelante, ya en Veracruz siempre sí. Ahora dice mi mamá que siempre sí, ya me habían revelado el llamamiento desde Veracruz. Termino el video